Hola, soy Pedro Salinas en un nuevo capítulo de otra Bitácora Maleña. Bien, en esta larga, pero larguísima odisea judicial del caso Sodalicio, llegamos al año 2021. En su declaración del 3 de noviembre de este año, 2021, Ignacio Blanco Eguiluz, a quien este pequeño servidor había reclutado, había captado en edad escolar cuando me tocó vivir en la comunidad sodalite de Arequipa en el año 86. eh, yo me fui, Ignacio Blanco se quedó, ¿no? Y luego, muchísimo tiempo después, más en el marco de la investigación de mitad monjes, mitad soldados, me enteré que Ignacio Blanco terminó desempeñando el rol de secretario personal de Luis Fernando Figari. eh, Fue un amigo muy cercano del entorno de Figari. Bueno, en la fiscalía señaló que el sodalicium había adquirido y replicado de la Compañía de Jesús, nada menos que de la Compañía de Jesús, la tradición de las denominadas órdenes absurdas. Según Ignacio, estas eran aplicadas principalmente en la etapa de formación, pero también se daban en etapas posteriores y debían ser cumplidas a pesar de que no se sabía cuál era su finalidad u objetivo. Si me preguntan, era la primera vez en mi vida que escuchaba esa versión que justificaba lo que era en los hechos una violación a los derechos humanos de los pobres adeptos y sectarios que estaban ahí en esta organización, ¿no? Y que desfilaban por los centros de formación donde se destruía y liquidaba autoestimas en San Bartolo y también en otras comunidades, pero fundamentalmente en San Bartolo, donde están las denominadas casas de formación o centros de formación. Dicho sea de paso, esto también me enteré en el marco de la investigación, mitad monjes, mitad soldados, que hice con Paolo Lugas, que Ignacio Blanco, por órdenes directas y precisas del propio Luis Fernando Figari, ha sido quizás el único sodalite en la historia que no pasó temporadas largas en San Bartolo. Y ya que estamos en Ignacio, si ves este video, Ignacio, perdóname, perdóname por haberte reclutado. No tengo perdón de Dios, lo digo en serio, ¿eh? Bueno, dicho esto, nuestro super abogado pro bono, José Ugaz, confrontó esta explicación de Ignacio Blanco con un jesuita, con el jesuita Emilio Martínez Díaz, quien no solamente se sorprendió con la manifestación de Ignacio Blanco, sino que le escribió una carta al fiscal Eduardo Castañeda el 21 de diciembre del 2021. Esta carta decía textualmente lo siguiente, la carta del jesuita, ¿no? En los 30 años que he pertenecido a la Compañía de Jesús y habiendo hecho todas las etapas de formación propias de mi congregación,
Jamás, y esto lo ponen en altas, jamás he observado, experimentado ni escuchado de semejantes prácticas vejatorias que atentan contra la dignidad de la persona, hecho que puede ser confirmado por cualquiera que pertenezca o haya pertenecido a la Compañía de Jesús. Por tanto, puedo asegurar que es totalmente falsa la declaración del testigo Ignacio Blanco. Los jesuitas, sigue diciendo la carta, somos formados por la espiritualidad ignaciana, desarrollada por nuestro fundador San Ignacio de Loyola, la misma que consiste en una espiritualidad de cara al mundo, cuidando de la dignidad de la persona. En tal sentido, no existe en la comunidad jesuita ni en sus procesos de formación nada que siquiera se parezca a lo que el testigo Ignacio Blanco identifica como órdenes absurdas, resultando ofensivo que pretenda comparar nuestra espiritualidad con tales prácticas. Y firma la carta el jesuita Emilio Martínez Díaz, SJ, ¿no? Sociedad de Jesús, o Sociedad de Jesús, no sé cómo, cómo es la cosa en latín. Como sea, a fines de ese 2021, desde el Ministerio Público, el fiscal adjunto superior, Carlos Matamoros Curipaco, pidió el cierre del caso Soalis. Luego de lo que costó la reapertura, en Juan ya quería cerrarlo de nuevo. Y lo hizo además en el momento en que diversos medios de comunicación en ese segundo dieron a conocer información sensible sobre las finanzas y negocios de esta organización religiosa peruana. El argumento absolutamente falaz y mentiroso de Matamoros estribaba en que el plazo de indagaciones había terminado. O sea, Matamoros, pero sin ningún atisbo de rubora, sin, sin ninguna vergüenza, asumió plenamente la posición de los abogados del Sualicio, porque esa era la posición del Sualicio. No, ya, oye, el tiempo ya se cumplió. Pese a que era falsa esa aseveración, el tiempo no se había cumplido. Y esto lo podría confirmar el mismísimo fiscal Eduardo Castañeda, porque la investigación que inicia el fiscal Eduardo Castañeda empieza el 31 de mayo del 2016. Lo que en ese momento, matemáticamente hablando, si el doctor Eduardo Castañeda hubiese querido clausurar, cerrar la investigación, su plazo de cierre habría sido el 31 de mayo del 2022, no antes, ¿no? Además, se podría extenderlo. De hecho, se ha extendido. Como sea, el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y por cierto, aniversario del sodalicio de vida cristiana, ese mismo día, el diario La República publicó un informe firmado por Raiza Arroyo y Paolo Ugaz, donde en este se daba cuenta de una serie de maniobras económicas llevadas a cabo desde Roma. El titular decía: fundador del sodalicio Luis Fernando Figari vende su lujosa residencia en Lima para no reparar a sus víctimas. Era el titular. Y en el texto se leía: esta operación inmobiliaria, que es de marzo del 2017, se hizo a espaldas del Vaticano y de los sobrevivientes que siguen a la espera de justicia.
Y recordaba que el último domingo, el domingo anterior a la publicación de ese informe, en la Catedral de Lima, el arzobispo de la capital, Monseñor Carlos Castillo, había opinado sobre el caso Sodalicio en su homilía, ¿no? En la liturgia de ese domingo. Y dijo, aquí tengo lo que señaló, en la iglesia hay procesos corruptivos muy graves que todavía no acabamos de solucionar, porque hay mil formas de esconder la corrupción en la iglesia y justamente porque tenemos el rótulo de católicos y que no nos equivocamos porque Dios nos equivoca, resulta que hay siempre la posibilidad de que alguien delinca con la cobertura de la iglesia. Qué fuerte sonó eso cuando lo dijo. Y me pasaron el video. No dice sodalicio de vida cristiana, pero la alusión era evidente, ¿no? Además, el arzobispo de Lima claramente ha sido el obispo o la autoridad episcopal eh, más connotada y que más participación y compromiso ha tenido con las víctimas y sobrevivientes del sodalicio. Hay otros, por supuesto. El cardenal Pedro Barreto se ha manifestado a favor de la disolución del sodalicio. Monseñor Reinaldo Nan, el obispo de Carabalí, cuando ha hablado sobre el tema, carajo, ha hablado, pero fuerte y claro, fuerte y claro, y pechando además al arzobispo sodalite Eure. Esos han sido los principales, ¿no? Quizás hay otros por ahí, pero estos han salido en más de una oportunidad a decir cosas fuertes, diciendo lo que tenían que decir, sin miedo. ¿Qué más? ¿Qué más? Em, Como hemos visto en algunos casos, esto también lo dijo Castillo, como hemos visto en algunos casos, aquí se ha usado Castillo, el arzobispo de Lima, no Castillo, el del sombrero. ¿Eh? Ojo con eso. Como hemos visto en algunos casos, aquí se ha usado el acuerdo con el Estado para extraer dinero a manos llenas, ensuciando la vida de la iglesia. Y esto en alusión o en referencia al concordato firmado entre el Estado peruano y el Vaticano para que algunas organizaciones católicas no paguen impuestos. Y era la primera vez que una autoridad eclesiástica del Perú se pronunciaba sobre el mal uso del concordato de algunos miembros u organizaciones de la Iglesia Católica en el Perú. El portal periodístico Huayca, evocando el aniversario sodalite, el 8 de diciembre del 2021, también recordó que un 8 de diciembre del 2011, y aquí abro comillas, sucedió el asesinato del agricultor Guadalupe Zapata Sosa. El asesinato, ¿eh? El asesinato del agricultor Guadalupe Zapata Sosa en el marco de un caso de tráfico de terrenos que involucra a una red de empresas vinculadas al sodalicio. El informe, firmado por el periodista Álvaro Meneses, decía a la letra: en total, los traficantes de tierra se apropiaron de 9.985.25 hectáreas, es un huevo eso, de la comunidad campesina de Catacaos. Y las empresas que recibieron parte de esos terrenos, según una investigación de este portal, Huayca, fueron Miraflores Perú SAC, Agroindustria San Gerardo, Santa Regina SAC,
Inversiones San José y la Asociación Civil San Juan Bautista, todas, todas relacionadas con el sodalicio. Algunas de estas compañías, seguía diciendo la nota, como Miraflores Perusac y la Asociación Civil San Juan Bautista, incluso están involucradas en otro presunto caso de tráfico de tierras en la provincia piurana de Castilla. En este caso, hasta la fecha, ninguna compañía del sodalicio ni sus gerentes han sido investigadas ni sentenciadas por su vinculación con los traficantes que se apropiaron de tierras comunales en las provincias de Catacaos y Castilla. Por otro lado, decía finalmente Álvaro Meneses de Huayca, el conflicto con los traficantes de tierras ha dejado a la comunidad campesina de Catacaos 2 muertos, 7 heridos y hasta 39 personas denunciadas por las empresas del sodalicio ante el Ministerio Público, aunque varias de estas acusaciones ya se han archivado. Mientras, en la provincia de Castilla, 3 testigos que declararon para el documental The Sodalicium Scandal también afrontan denuncias penales. La referencia del periodista Álvaro Meneses es al documental de Al Jazeera por el cual se ha enjuiciado una y otra vez al pobre Daniel Llobera. Bueno, un poquito antes de esto, el 4 de diciembre, siempre del 2021, nuestro superabogado José Ugaz, en representación de los denunciantes, grupo al que se sumó en ese momento Álvaro Urbina, un ex agrupado mariano y una víctima sexual de el ex odálite Jeffrey Daniels. José Ugaz decía, presentó a la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, donde ya estaba el caso Sodalicio, finalmente, después de un proceso árido y tortuoso, un documento con información útil para la investigación del fiscal Eduardo Castañeda respecto del poder económico del sodalicium y se describía una serie de prácticas irregulares emprendidas por algunos de los sodálites antiguos, ¿no? De los hermanos viejos, como se dicen entre ellos. ¿Quiénes estaban ahí? El infaltable Jaime Bertel, José Antonio Guren, José Ambrosic, Juan Carlos Len y Eduardo Regal. El trabajo elaborado por el área penal, el estudio Benítez, Vargas y Ugaz, con el apoyo de PAO, señalaba y documentaba que desde los inicios del sodalicium existió dentro una organización criminal que no solo habría tenido como objeto la comisión de los delitos de secuestro y lesiones psicológicas graves, sino que también tuvo como finalidad desarrollar un esquema económico destinado a obtener ingentes ganancias, basado en, uno, operaciones con offshores por millones de dólares. 2, elaboración de estructuras de negocio dirigidas exclusivamente a lucrar con los beneficios tributarios otorgados por el Estado a la Iglesia Católica mediante el concordato, logrando para el 2012 obtener ganancias o utilidades ascendentes a más de 20 millones de dólares al año. 20 millones de dólares solo por las actividades fúnebres. ¿Cementerios? ¿Tanta plata? 3, usurpar terrenos y asociarse con organizaciones criminales. 4, aprovecharse de las características de la institución religiosa para abusar económicamente de sus miembros, obteniendo conexiones políticas que los beneficien
en la adjudicación de proyectos millonarios con el Estado. 5. Estafar a sus donantes. Y 6. Apropiarse ilícitamente de millones de dólares obtenidos de la actividad comercial de explotación de servicios fúnebres que por ley no son de libre disponibilidad. La investigación era prolija, abundante en detalles y graficaba, creo, claramente el poder económico que ostentaban algunos de los cabecillas del sodalicio, siendo, por cierto, el sacerdote Jaime Bertel el líder indiscutible en el manejo de los negocios, ¿no? Según citaba este documento, un testigo expresó ante la Fiscalía que en el 2012, durante la Asamblea General del Sodalicio, el balance económico de la organización ascendía a 450 millones de dólares. Bueno, este dossier de 35 folios y 49 anexos describía las prácticas irregulares cometidas por esta gavilla, por este reducido grupo de sodálites jefaturados por Jaime Bertel, las cuales iban desde aprovecharse indebidamente de los beneficios del concordato suscrito entre el Vaticano y el Perú el 19 de julio de 1980, eh, transitando por operaciones financieras simuladas con el propósito de defraudar al fisco, hasta tráfico de terrenos y vínculos con organizaciones criminales. Bueno, este contundente e ilustrativo documento llevaba la firma de José Ugaz, nuestro combativo e infatigable abogado defensor, cuya performance en el caso sodalicio era cada vez más incómoda y molesta para los sodálites de la vieja guardia. Ugaz era un tábano para esa gente, para estos encumbrados, para los capitostes. Bueno, algunas semanas previas al cierre del 2021, el 19 de noviembre, el periodista Jaime Chincha entrevistó a José Ugaz en su programa de entonces, Nada está dicho, ¿no? En RPP. Como consecuencia de este nuevo intento que les comenté hace un rato por hacer abortar el caso en el Ministerio Público. ¿Qué dijo Ugaz? Cuando justamente estamos avanzando de manera firme y sostenida en la Fiscalía de Criminalidad Organizada, ahora nos dicen que se venció el plazo y el caso Sodalicio se debe detener. Y Ugaz ahí, en el programa con Jaime Chincha, explicó que el caso Sodalicio se abrió un 23 de octubre del 2015 en el contexto de lanzamiento de mitad monjes, mitad soldados, y el Ministerio Público en ese segundo actuó de oficio, pero restringiéndose a los casos de abusos sexuales. ¿Cómo decirlo? Fue una acción bien intencionada por parte del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pero, como le explicamos, Paolo Ugaz y yo, cuando nos reunimos por él, porque él nos citó en su despacho, esa denuncia no iba a llegar a ningún lado porque los delitos habían prescrito y las víctimas sexuales no iban a hablar. Pero él confió que eso se iba a sortear porque confió también, creo que de buena fe, en la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez. Además la cogió porque era católica, pero le parecía que iba, o sea, justamente eso era un activo
en la investigación que una fiscal católica investigue y saque la verdad a la luz, ¿no? Bueno, Sánchez se equivocó en lo segundo. En lo primero sí la chuntó. Le tocó una fiscal no católica, era ultra, pero ultra recontra católica. Tanto que tiró el capote sobre el caso Sodalicio en más de una oportunidad hasta lograr lo que el Sodalicio quería, su archivo, que no fue definitivo por suerte. Pero volviendo a las declaraciones de Ugaz, eh, recordó en la entrevista con Jaime Chincha que cuando interviene el estudio, ¿no? Y decide actuar pro bono a favor de los 5 primeros denunciantes, esto se dio a partir del 31 de mayo del 2016. Ojo con eso. Y por otros conceptos distintos al primero, que eran los abusos sexuales. Y que, como les dije, encima terminó archivándose, ¿no? Gracias a, ya saben quién. Bueno, pero esta fecha, 31 de mayo del 2016, es importante porque en ese momento el caso recién viró, ¿no? Hizo un giro hacia el tema de las lesiones graves, secuestro mental y asociación ilícita. Y se dejaron de lado los casos la temática de los abusos sexuales, porque estos ya habían prescrito. ¿Qué más dijo José Ugaz? Se preguntó, ¿qué dice la ley de crimen organizado? Que una investigación preliminar en casos de esta naturaleza puede tener, en primer lugar, un primer plazo de 36 meses de investigación, es decir, 3 años. Y se puede duplicar el plazo en caso el fiscal lo considere necesario, es decir, 6 años. Y Jaime Chincha le precisó, o sea, están utilizando la fecha anterior, la de la primera denuncia, que era lo que habían deslizado, utilizado como argumento, bien pendencieramente, los abogados defensores del sodalicio, ¿no? Y José Ugaz respondió, exactamente, al final apelamos y nos fuimos a una corte, que es la primera sala de crimen organizado que preside Porfiria Condori y la integran los magistrados Sologuren y un fiscal superior llamado Carlos Matamoros Curipaco. De pronto, relataba José Ugaz, en la audiencia ocurrieron cosas muy graves. En primer lugar, se nos impidió participar como abogados de las víctimas. ¿Cuál era el argumento? Le preguntó Jaime Chincha. Y respondió Ugaz que las víctimas no pueden participar en la investigación preliminar. Eso le dijeron a José Ugaz. Y él precisó que el artículo 95b del Código Procesal dice que se debe escuchar al agraviado, o sea, a los denunciantes, pues, ¿no? Y Chincha, sorprendido, dijo, o sea, estamos hablando de infracciones cometidas por los propios magistrados de esta sala. Y José dijo, claramente, los magistrados le han dicho a las víctimas, ustedes no pueden participar, solo vamos a escuchar a los abogados del sodalicio, que en este caso reciben el respaldo del fiscal superior que recusa la fecha del 31 de mayo como fecha de inicio de la investigación, y ahí estamos, comentó José Ugaz. Y dijo más, si la sala le da la razón al sodalicio, se acabó la investigación. Ojo, dijo José, ojo, esto ocurre en un momento en el que la investigación pega un giro, pues se está comenzando a investigar los delitos patrimoniales, en el que Paolo Ugaz ha venido teniendo un rol protagónico y está terminando una investigación muy importante. Qué curioso,
cuando hemos llegado a un punto en el que se han acreditado las lesiones mentales, se ha acreditado el secuestro mental y estamos avanzando en el aspecto económico que aborda intereses millonarios de los investigados, entre ellos el sacerdote Jaime Bertel, de pronto, dijo José Ugas, se afanan en cuestionar un plazo que ellos aceptaron en su origen. Clarísimo estuvo José Ugas, como siempre. Bueno, algunas semanas después, el día 7 de diciembre, el día previo al aniversario del Sodalicium, disculpen estas idas y vueltas, en el programa Al Vuelo de Raúl Tola, en el portal lamula.p, que tenía entonces, ya no está ahí, ahora está inactiva, Raúl Tola también entrevistó a José Ugas y ahí arremetió José con la misma energía, con el mismo tesón, la misma claridad y firmeza de siempre para poner los puntos sobre las íes. Porque los abogados del sodalicio eran así los artistas del eufemismo y de las mentirazas, pero con roche. Y dijo, dadas las características que tiene el sodalicium o la cúpula, en el entendido de que, bajo el ropaje de una institución religiosa, este grupo de sodalites se refiere a este puñadito que en realidad es el que maneja la plata. El resto es fachada. Pero acá hay un pequeño grupo que maneja un rechupo de dinero. Que bajo el ropaje de una institución religiosa, este grupo de sodalites creó una asociación cuyo objetivo era delinquir a través de abusos de distintos tipos. Ahora sabemos que también se concibió para delinquir en lo económico, haciéndose multimillonarios con los distintos negocios ilegales que han tenido. Son palabras textuales de José Ugas en la entrevista con Raúl Tola. Y agregó José, ahora estamos entrando en un terreno mucho más objetivo y fructífero, que es el de los delitos patrimoniales, delitos tributarios. Acá se han hecho fraudes, se han cometido delitos de usurpación con matones y agresiones y se ha evadido una importante cantidad de tributos. Entonces, resulta que tenemos una asociación delictiva con abusos de menores que encima no le paga tributos al Estado porque está cubierto por este paraguas del concordato firmado entre el Perú y el Vaticano. Eso dijo José Ugas en los programas de Jaime Chincha primero y de Raúl Tola después. Bien, y con motivo del medio siglo, los 50 años que cumplía el Sodalicium el 8 de diciembre del 2021, Pau tuvo la feliz idea de organizar un evento en la librería El Virrey de Miraflores, un conversatorio en el que participamos José Enrique Escardó, el primer denunciante, la propia Pau, este pequeño servidor, y José Ugas, quien esa noche estuvo más persuasivo que nunca, creo, porque hipnotizó al auditorio todo el tiempo que habló y a los que estábamos en la mesa con él. Era como el flautista de Hamelin, más o menos. Como Obi-Wan Kenobi desarmando a los Stormtroopers, a los soldados estos del Imperio. De verdad que fue muy, pero muy persuasivo. Y explicó el caso con una claridad impresionante. Eh, la disertación de José además fue empática, testimonial, comprometida y sumamente didáctica respecto de este caso que tiene ya no sé cuántos años y sigue cubierto bajo un manto de impunidad asquerosa y repugnante. Y José Ugas fue sobre todo contundente y muy solvente en sus argumentos.
Y claro, este discurso encrespó a la cúpula sodalite, ¿no? ¿Qué cosa no le gustó al sodalicio y a sus abogados? Que este evento se hizo en streaming, o sea, se hizo en vivo, y esta presentación que quedó colgada en YouTube, para los curiosos la pueden encontrar ahí, en poco tiempo, pero en poquísimo tiempo tuvo un rechupo de seguidores, de miles de seguidores. Entonces, eso fue alucinante. La reacción de los abogados defensores legales del Sodalicium fue insólita, además de, como les digo, absurda y hasta ridícula. Pidieron formalmente la exclusión de José Ugaz del caso Sodalicio en el Ministerio Público. Alucinante. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el argumento? Porque José Ugaz estaba hablando del caso en lugares públicos o algo así, ¿no? O sea, querían que cierre el pico, querían callarlo, querían ponerle una mordaza en la boca. Esto, por cierto, me lo contó el propio José Ugaz, quien cuando se enteró me llamó por teléfono para contármelo cagándose de la risa. Y me dijo, nunca me había pasado esto en toda mi carrera. Es alucinante. Y yo, por supuesto, también estaba alucinado cuando me lo contó, ¿no? Claramente, claramente estaban encolerizados y adoptando posiciones desesperadas porque si hay algo que les jode a los miembros de la cúpula del sodalicio, a los que realmente detentan el poder, aunque varios digan, pero yo no tengo cargo alguno. Ya, cuñado, anda a decirle eso al Papa. Este, sí, es verdad, varios de ellos, o muchos de ellos, quizás la mayoría de ellos, hoy por hoy, no ostentan cargos directivos, pero el poder real lo detentan este grupete, ¿no? Arequipa, por ejemplo. ¿Quién manda ahí? ¿El superior de la comunidad? No sé quién es. No, ahí manda Miguel Salazar, por ejemplo, ¿no? Estoy dando un datito así al aire, al paso. Él manda porque él es el que finalmente gobierna y maneja los intereses de Jaime Bertel. Y por supuesto, la Universidad San Pablo. No es el rector, pero el que manda es él. Vayan y pregúntenle a cualquier profesor de la San Pablo, a cualquier alumno de la Universidad San Pablo de Arequipa. Solamente para poner un ejemplo. Jaime Verde también puede decir, yo no tengo ninguna responsabilidad ni cargo. No, pero ¿quién maneja el billete grande? ¿Ah? ¿A quién le tocan la puerta para pedirle plata? ¿A ti o al superior general David Correa? A ti, Pe Jaime. Las cosas claras. Al pan pan y al vino vino. Bueno, pero sobre estas reacciones ya volveremos más adelante en otra bitácora maleña. Mientras tanto, ¡chao!